Subdirector de la policía de Tailandia aseguró este martes que el español Daniel Sancho será acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Pangán, por lo que solicitarán la pena de muerte. Hola a todos, soy africano, activista político, y bueno, estas imágenes que acabamos de ver corresponden a una de las noticias más mediáticas en este momento en Tailandia, en España y aquí en Colombia. Y tiene que ver con el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Precisamente las autoridades esta semana pidieron que fuera ejecutado, que se le impusiera la pena capital por cuenta de este crimen atroz que cometió. Me impactó mucho esa noticia porque esto demuestra que en Tailandia hay un respeto por la vida, hay un respeto por la dignidad humana. Y quien infringe esa dignidad, quien infringe ese derecho tan importante como el derecho a la vida, pues se hace acreedor de una sanción ejemplar, como lo es la pena de muerte. En Colombia pasa algo muy distinto. En Colombia se ha perdido ese valor de la vida. Y hoy por hoy resulta que los delincuentes pues son nombrados o congresistas o son nombrados gestores de paz. El problema de nuestra sociedad es que no sabemos diferenciar ya entre lo bueno y lo malo. Y menos en cuestiones de política. Ya no importa si el político es más delincuente o menos delincuente. Hay una ingeniería social tan grande que se ha encargado todos estos años de hacernos creer que el político no importa que sea malo porque finalmente va a gobernar bien. Mentira. Todos los políticos se deben a sus financiadores. Obvio. Ellos van a pagar favores una vez estén en el poder. Ellos van a gobernar, no para el pueblo. Van a gobernar para sus financiadores. Entonces, en ese orden de ideas, resulta que muchos veníamos aburridos cuando ocurrió el escándalo de Odebrecht. El escándalo de Odebrecht se sabía cuando la SIC sacó al descubierto que hubo un soborno. ¿Y qué ocurrió frente a las denuncias de la SIC? El negacionismo. El Grupo Val, negando. Corfi Colombiana, negando. La Fiscalía, quieta. Y resulta que este señor Jorge Pizano alcanzó a entregar las pruebas a Estados Unidos antes de que muriera. Antes de que Medicina Legal dijera que sí, que había sido un infarto. Él entregó las pruebas. Y hoy por hoy estamos conociendo que no solo hubo una coima de 6.4 millones de dólares antes del 2014, sino que en el 2014, antes de que entrara el nuevo gobierno, el gobierno Santos, un pago a uno de estos poderosos del nuevo gobierno, Officer Number 3, lo llama el acuerdo firmado por Corfi Colombiana y el Departamento de Justicia americano, quien recibió ese dinero para sí. Gravísimo. Gravísimo, porque ese negacionismo lo sufrieron muchísimos colombianos y muchos fanáticos defendían diciendo que no, que sí, que definitivamente no había pasado nada. Y resulta que parece ser que no solo estaba buscando unos sobrecostos en los contratos en contraprestación de esos sobornos que se llevaban los políticos, sino que Odebrecht es una herramienta de ingeniería social del Foro de Sao Paulo. Al respecto, un reconocido periodista venezolano que se llama Joseph Polisuk dice lo siguiente. Que lo de Odebrecht no fue un mero intercambio de sobornos a cambio de sobreprecios. Odebrecht incluso dispuso el equilibrio político de la región. Y eso lo pudimos determinar cuando vimos que, como un caballo de Troya, Odebrecht se metió a hacer lobby y a jugar duro en el Congreso brasileño para que Venezuela entrara en el Mercosur. Se suele creer que la alianza bolivariana hizo que Venezuela terminara de salir de la comunidad andina al Mercosur. Y resulta que lo que Lula y Chávez no lograron, lo logró Odebrecht. Claro, adquiere sentido. Porque en ese gobierno, precisamente en el de Santos, es que se da todo este acuerdo con las FARC.
Todo este acuerdo que ha sido absolutamente desastroso. Este acuerdo que le dio poder político a las FARC sin dejar el brazo armado. ¿Y ellos qué hicieron? Abrir la segunda Marquetalia. ¿Y qué está haciendo el ELN? Este periodista dice todas las relaciones de economía ilícita que tiene el ELN y las FARC en Venezuela. Entonces, no era solo que Odebrecht se metiera para ganar una serie de contratos, sino algo más allá. Y por eso, muy seguramente, esa presidencia obedeció a sus financiadores. Y resulta que nadie hizo cumplir el artículo 109 de nuestra Constitución, que establece que todas las campañas tienen unos topes de financiación. Esto tiene un fin muy importante, que los gobernantes gobiernen, valga la redundancia, para el pueblo y no para unos financiadores. Ningún político hizo cumplir esa norma. ¿Por qué? Porque les interesaba señalar el problema para ellos después llegar y hacerse con el poder, pero no para defender al pueblo. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Petro? Yo voy a hacer el cambio. Esto no va a ocurrir. Esta corrupción no va a ocurrir. No van a resultar gobernando para las grandes terratenientes de las tierras que son los mafiosos. Eso dijo Petro. ¿Y qué hizo? ¿Cuál es el escándalo que hay ahorita? La continuación de lo que se labró antes. Nada más. Y es terrible. Porque ahorita es peor, porque ahorita puede ser el cenit, ahorita puede ser la cumbre de toda esa ingeniería social. ¿Lo está denunciando algún opositor? No. El problema es que había unos topes en la financiación de campañas. Entonces, para la primera vuelta, tenían un tope, 28.500 millones de pesos. Petro cumplió el 99% de ese tope. Para la segunda vuelta, 13.000 millones de pesos. Pesos más, pesos menos. 95% cumplido por la campaña Petro, según lo reportado. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que aparece un audio de Benedetti diciendo que hubo 15.000 millones más que no fueron reportados. Eso dice el audio de Benedetti. Lo cual es importantísimo, porque es necesario saber si se violó el tope. ¿Por qué? Porque si se violó el tope y en 15.000 millones, significa que se está gobernando para ese financiador. Peor, porque ahí sale el nombre de Euclides Torres. Ahí ya se escuchaba el hombre Malboro. Y resulta que esto mismo viene y lo dice Dey Vázquez y Nicolás Petro. Todos petristas. Entonces, y dice... Lo peor de todo es que dice que ni Petro ni Roa, que era el gerente de la campaña, el actual presidente de Ecopetrol, no sabían de esto. ¿Qué significa esto? Que hubo eventos que no reportaron ante la CNE. Terrible, porque se violó el tope. Entonces, ¿qué se reporta? ¿Qué se hace en una campaña? Publicidad. Las camisetas, las gorras. ¿Qué se reporta? Los eventos, las fiestas que se hacen en nombre de la campaña porque es para tener más seguidores, más votantes. Y tercero, ¿qué tenía que reportarse? El pago a testigos electorales. Que miremos lo que dicen muchos de ellos. Silla vacía se dice que el partido, el pacto histórico inscribió 71.000 testigos electorales, 71.000 en todo el país. Ninguna otra candidatura, ningún otro partido logró hacer ese número de personas inscritas. Es decir, que esas 71.000 personas, esos 71.000 testigos electorales, se les pagó a cada uno 60.000 pesos. Por los 70.000 no podría darle testimonio, pero sí le doy testimonio del entorno cercano que yo directamente puedo testificar. A nosotros en Sotaquirá todos los testigos nos pagaban. Recibieron pago por su trabajo en la primera vuelta. Estos pagos de una operación sin precedentes de testigos no fueron registrados por la campaña de Petro Presidente ante el Consejo Nacional Electoral. Es lo que dice la silla vacía, Claudia. Entonces, según Dey Vázquez,
y Nicolás Petro, estas platas sí entraron en la campaña. O sea, que ya hubo violación del artículo 109 de la Constitución. Sin contar los otros posibles hechos que se desprendan. ¿Y qué decir del audio de estos días del noticiero Caracol? Que Juan Carlos López, alias Sobrino, un narcotraficante extraditado y reincidente, apoyó, junto a su esposa y su cuñada, actividades políticas de la Colombia Humana en Yopal durante la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Al respecto, Noticias Caracol publicó una conversación entre el señor Fabio Vargas y otros dirigentes de la Colombia Humana en Yopal, en donde es el mismo señor Vargas el que menciona que la esposa y la hermana del narcotraficante realizaron aportes. Sí, de Sandra Navarro ya. Bueno, ellos están metidos con informes, hermano, de toda la publicidad en justicia de que el esposo es narcotraficante. Pero mire, yo le voy a decir esto. Resulta que Sandra Navarro, Angélica Navarro llegan a Colombia Humana, hacen su aporte para la presidencia, para hacer proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sirve. Y se ve en una fiesta. ¿Quién pagó esa fiesta? ¿Qué pasó con esos aportes que él menciona en ese audio? Eso es muy fácil. El CNE puede decir, ¿se reportaron o no se reportaron? Porque hay unas pruebas de que sí hubo. Ella aparece en esos videos. Entonces, ¿para quién está gobernando este gobierno? ¿Para el ELN? ¿Para las FARC? Que operan en Colombia y en Venezuela y expanden sus negocios que basan en economías lícitas. ¿Por qué ellos incrementan su poder? ¿Por qué las fuerzas militares están detenidas? ¿Por qué la paz total ha sido un caos total? Es tan importante saber a quién o para quién está gobernando. Esa es la importancia de saber la financiación de las campañas. Porque no podemos seguir permitiendo que personas como Mancuso terminen con sueldos que vienen del trabajo honesto de muchos colombianos y una persona que ha cometido 75.000 crímenes a colombianos. Vuelvo a mi imagen inicial. ¿Acaso alguien pondría a legislar o a gobernar a Daniel Sancho? Porque otros países entienden qué es justicia y aquí en Colombia entregamos el poder y entregamos nuestra democracia a personas que sabemos no les interesa ni el bien común ni el bienestar del pueblo. Esa es mi reflexión de hoy.